Hoy es 30 de octubre del 2016, estamos estudiando el libro de Romanos y hoy vamos a estudiar el capítulo 2. El capítulo 2 de Romanos es un capítulo muy importante, nos habla de varios temas. Nos da una poderosa vacuna contra la hipocresía. ¿Saben ustedes que cuando va pasando el tiempo, cuando van pasando los años y tú estás caminando con Jesús, una de las cosas de las que te tienes que cuidar es de la hipocresía? La hipocresía es una levadura peligrosa. La hipocresía es como una bacteria y un hongo o un virus peligroso que se mete sin que te des cuenta y empieza a destruir tu vida espiritual. Y Jesús advirtió sobre la hipocresía. Jesús dijo que tengamos cuidado de la levadura de los fariseos y saduceos, ¿verdad? Y Jesús enseñó que la levadura de los fariseos es la hipocresía. Entonces este capítulo es una vacuna poderosa, que tú dices una cosa pero haces otra. Y eso te tienes que cuidar conforme vas caminando con Jesús y van pasando los años. No ser hipócrita, ¿verdad? Que dice, vives lo que predicas, ¿verdad? Predicarte a ti mismo. De esto habla el capítulo de Romanos. El capítulo 2 de Romanos también habla sobre la conciencia. Cómo nadie va a tener excusa en el juicio final, porque Dios a todos les puso algo que se llama conciencia. A ver, repitan. Conciencia, ¿ok? La conciencia le habla el Espíritu Santo. La conciencia te acusa a ti mismo o te defiende, ¿verdad? Entonces, este precioso capítulo 2 nos habla de la conciencia también y nos habla de qué va a pasar con esa gente que tal vez nunca escuchó de la ley de Dios, nunca supo, vivió por allá en un cerro, en una jungla, en una selva. ¿Cómo los va a juzgar Dios a ellos en el día del juicio? Pues el libro de Romanos capítulo 2 te responde. Recordemos que la Biblia responde todas las preguntas que el hombre se puede hacer. Todas. ¿Qué es la muerte? ¿Dónde salió la muerte? ¿Qué es el pecado? ¿Por qué Dios no responde a veces? ¿Por qué no me habla? ¿Por qué sufro? ¿Por qué hay cáncer? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay niños que mueren? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué hay pobreza? ¿Por qué hay maldad? ¿Por qué está pasando en esta creación? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué no me enfermé? Todas las respuestas están en la Biblia. Todas. Pero en la Biblia se presentan dos clases de sabiduría: la sabiduría terrenal y la sabiduría celestial. Y la gente muchas veces se confunde, ponen la sabiduría terrenal por encima de la celestial, y es al revés: primero la celestial y luego la terrenal. Por eso mucha gente tuerce el libro de Romanos, aunque el libro de Romanos no se puede torcer, son ellos los torcidos, porque intentan interpretar muchas cosas de la palabra de Dios con sabiduría terrenal. Y las cosas de la palabra de Dios no se interpretan con sabiduría terrenal, se interpretan con sabiduría celestial, con la mente de Cristo, ¿verdad? La Biblia dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, el libro de Romanos también nos habla sobre cómo es ser circuncidado en el interior. ¿Qué significa ser circuncidado en el interior? ¿Qué significa servir a Dios en espíritu? Todo esto, ¿no? El corazón circuncidado y no solo el exterior circuncidado. Lo vamos a estudiar, el libro de Romanos capítulo 2. Vamos a poner mucha atención. Si tú eres de las personas que hace apuntes, es bueno hacer apuntes, pero cuando esté algo importante que tú nunca hayas escuchado, que no sepas, es mejor poner atención que apuntar. Porque a veces en lo que tú apuntas yo sigo diciendo cosas y te pierdes de muchas cosas, ¿verdad? Entonces es bueno apuntar, pero cuando es como en la escuela. Si en la escuela están diciendo algo que tú nunca habías visto, primero pon atención y luego apunta. Porque si tú apuntas, tu cerebro no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Tu cerebro no puede poner atención y al mismo tiempo apuntar, a menos de que seas prodigio. Entonces entiende primero, y ya que lo asimilaste, ahora sí, anotas, ¿sí? Porque si no te puedes perder de cosas valiosas. Vamos, Romanos chapter 2, dice, verso 1: por lo cual eres inexcusable, no hay excusa, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Vamos a Mateo capítulo 7, verso 1. Mateo 7, 1. Mucha gente dice, no se puede juzgar. No se puede juzgar. ¿Es verdad que no se puede juzgar? No.
Vamos a estudiarlo. Aquí el libro de Romanos enseña que si tú juzgas pero haces lo mismo, no vas a tener excusa en el día del juicio. Vamos a estudiar este pasaje. ¿Cómo juzgar? ¿Se puede juzgar al hermano? El libro de Santiago dice que no puedes juzgar, porque si juzgas la ley, serías como dador de la ley. ¿Cuáles son los requisitos bajo los cuales sí se puede juzgar? Vamos a estudiarlos, fíjense. Mateo capítulo 7, verso 1. Vamos a analizar qué enseñó el Señor Jesucristo con respecto a juzgar. Dice, no juzguéis, ¿para que qué? Para que no seáis juzgados. Ok, lo primero que tienes que entender, y tengo que entender yo también, es que si tú quieres estar dispuesto a juzgar, tú tienes que estar dispuesto a ser juzgado también. ¿Me doy a entender? Si tú quieres juzgar, tú tienes que estar limpio. Por ejemplo, imagínense que llegara un político y dijera, vamos a atrapar a todos los políticos corruptos, y él es corrupto. ¿Qué creen que le pasaría? Pues está dando mazos en la cabeza con su propio mazo. Entonces Jesús enseña, no juzguéis para que no seáis juzgados. Si tú te atreves a juzgar, tienes que saber que a ti también te pueden juzgar. Entonces, ¿es malo juzgar? No, no es malo juzgar. Al contrario, todo el tiempo estamos juzgando. Pero sí es malo juzgar si no es con justo juicio y si lo haces con hipocresía. Lo vamos a estudiar. Entonces, tú no puedes juzgar a los borrachos si eres borracho. Tú no puedes juzgar a los ladrones si eres ladrón. Tú no puedes juzgar a los adúlteros si eres adúltero. Tú no puedes juzgar a los mentirosos si eres mentiroso. Me doy a entender. Vamos a ver ejemplos en la Biblia cómo se juzga y no caen en pecado. Pero seguimos leyendo, Mateo 7:2. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. ¿Te fijas? Con el mismo juicio que tú juzgues, serás juzgado. Si tú estás diciendo, no murmures, y tú murmuras, con ese mismo juicio serás juzgado. Estás cayendo en hipocresía. Esto es a lo que voy. El libro de Romanos, capítulo 2, lo primero que nos advierte en los primeros versos es que nos cuidemos de la hipocresía, porque ningún hipócrita puede juzgar. Para juzgar tienes que tener autoridad moral para hacerlo. Mucha gente dice, no me juzgues, el único que puede juzgar es Dios. No es cierto. La Biblia dice, ¿son incapaces de juzgar cosas de esta vida? ¿Qué no saben que van a juzgar a los ángeles? El mismo apóstol Pablo regaña a la iglesia de Corinto por no juzgar. Tenemos que tener cuidado de ser hiperjuzgones, juzgar demasiado, a Dios no le agrada eso, tenemos que andar en amor, pero también tenemos que tener cuidado de nunca juzgar. Hay un balance perfecto. Siempre juzgar y juzgarlo todo el tiempo es malo. A Dios no le agrada eso. Ser hiperjuzgón es malo porque tú y yo llegamos no sabiendo muchas cosas de la palabra y llegamos cometiendo errores terribles, llegamos haciendo cosas malas y la gente no nos andaba juzgando a cada rato, nos exhortaban en amor, nos ayudaban y nos levantaban, ¿verdad? Juzgar demasiado trae consecuencias malas, pero no juzgar también trae consecuencias malas. No juzgar hace que el pecado se infiltre en la iglesia y la destruya, y el apóstol Pablo regaña a la iglesia de Corinto por eso, porque la iglesia de Corinto permitió que entrara a la comunión un hombre que se había acostado con su madrastra. Y el apóstol Pablo se asombra y dice, ¿cómo no lo juzgaron? ¿Cómo no lo expulsaron? La Biblia dice, ustedes no pueden comer con alguien que llamándose cristiano sea borracho, idólatra, avaro, mentiroso, ladrón, etc. Si se llama cristiano y está en pecado, ni siquiera coman con él para que se avergüence. Pero dice, pero no lo tengan por enemigo, sino exhórtenlo como hermano. ¿Se fijan? El Señor Jesucristo no vino a destruir, pero el juicio es necesario. Juicio es medir, juzgar es medir. Juzgar no es criticar, criticar no es juzgar, eso es diferente. Juzgar es medir. ¿Cómo sabes que hay una pared chueca si no es porque la mediste? Yo no me di cuenta que esta pared de atrás de mí estaba chueca hasta que vino un ingeniero y me dijo, ¿sabes qué? Está descuadrada tu pared, porque la midió. Juzgar es medir. Y nosotros teníamos que tener una regla que sea conforme a la medida de la estatura de Cristo. Y la Biblia enseña que primero esa regla la tienes que usar para medirte a ti y luego a otros.
te tienes que medir a ti. Si tú cuadras en esa medida y no eres borracho, no eres maldiciente, no eres avaro, no eres adúltero, no eres fornicario, cuadras en la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ahora sí puedes medir a otros. Pero la Biblia enseña que primero te tienes que medir a ti para poder medir a otros. El apóstol Pablo enseña que la hipocresía es algo bien peligroso y que se puede infiltrar en tu corazón. Y Jesús enseña lo mismo. Fíjense, con la misma medida que midas serás medido. Entonces, si tú le dices a alguien, ¿sabes qué? A Dios no le agradan las imágenes, las estatuas, la idolatría. Pero tú comes pan de muerto y te contaminas con lo ofrecido a los ídolos. ¿Estás juzgando con justo juicio? Estás criticando al idólatra, pero tú estás teniendo comunión con los demonios comiendo pan de muerto, rosca de reyes. Los reyes es un ídolo católico y ese alimento es ofrecido a los ídolos. En el Nuevo Testamento, no en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, al creyente nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo, se le prohíbe varias cosas. Se le prohíbe comer sangre. En el Nuevo Testamento se le prohíbe comer cosas ofrecidas a los ídolos. Pan de muerto, rosca de reyes, tamales de la Candelaria, etc. Dulces de Halloween, imagínense. Se le prohíbe al cristiano comer alimentos ofrecidos a los ídolos, cometer fornicación, etc. Hay mandamientos del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué enseña Jesús? Jesús dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Quieres quitar la paja del ojo de tu hermano y tú tienes una viga? ¿Por qué? Porque tú quieres corregir a alguien siendo que tú tienes el mismo pecado que no has corregido. Es decir, tú tienes el mismo pecado que esa persona, pero multiplicado porque tienes también hipocresía. Y aparte de tener eso que tiene él, eres hipócrita. Por eso es una viga, no es una paja, es más grande. Entonces, ¿nunca vamos a juzgar? No, sí vamos a juzgar. Pero se juzga, como dice Proverbios, siempre cuelga a tu cuello la misericordia y la verdad. Vas a llevar verdad, pero vas a llevar misericordia. Lo tienes que hacer con misericordia y amor, pero con verdad. Si tú eres la clase de pastor, predicador o la clase de hermano, que vas a tolerar al borracho, vas a tolerar al maldiciente, vas a tolerar al avaro, vas a tolerar al fornicario, al adúltero, y nunca le vas a decir nada porque tú eres los de amor, siempre amor, pues estás pecando contra Dios. A Dios no le agrada eso. Tienes que juzgar. Pero ya no va a ser mi amigo, ¿qué importa? No importa, pero tienes que juzgarlo. ¿Por qué? Porque le vas a enseñar la regla de la medida de Cristo para que él se dé cuenta que él no cuadra con la medida de Cristo y que no espera entrar al cielo. Pero lo vas a medir, lo vas a juzgar, no porque lo aborrezcas, sino lo vas a juzgar porque lo amas y quieres que se salve. ¿Me doy a entender? Cuando tú juzgas a alguien, bueno, el incrédulo no se deja juzgar, ¿eh? Son paganos incrédulos. Pero al supuestamente creyente, cristiano, circuncidado, nacido de nuevo, que se supone, tú lo mides con la regla de Cristo, que es la palabra de Dios, y no cuadra y le dices, mira, tú dices groserías, y la Biblia dice, ningún maldiciente, o sea, maldecir, heredará el reino de Dios. No esperes entrar al cielo si dices groserías. Te dices cristiano y eres maldiciente, no esperes hacer eso. Si tú lo mides, pero tú también dices, se te salen groserías, no esperes entrar al cielo tú tampoco. Estás teniendo la viga, intentando quitar la paja y tú tienes una viga. Aparte de ser maldiciente, eres hipócrita. Me doy a entender. Y Jesús enseña esto. El mismo Jesús que dijo, no juzguen para que no sean juzgados, fue el mismo Jesús que dijo, juzguen pero con justo juicio. Jesús no dijo, no juzguen solamente, no dijo, no se quedó ahí, no dijo, no juzguen. Nunca juzguen, no dijo eso. Dijo, no juzguen para que no sean juzgados. No juzguen porque es prohibido juzgar. No juzguen para que no te juzguen a ti otra vez. Porque con la misma medida que midas, tú vas a ser medido. Y si te descubren que tú mides con una medida y tú no haces eso, vas a caer en una vergüenza terrible, ¿verdad? Entonces, Jesús enseña, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no eches de ver la viga que está en tu propio ojo? Tú tienes que limpiarte primero, revisarte, y solamente tienes derecho a hablar en lo que tú haces. Tú no puedes hablar lo que tú no haces. Si yo les digo, no vayan al cine, porque el cine está lleno de porquería, puras películas corrompidas, llenas de basura, que a Dios no le agrada, y yo voy al cine, pues sería un hipócrita, ¿verdad?
Entonces, Dios, el Señor Jesucristo nos advierte esto. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí tú tienes una viga en el tuyo? Imagínense la escena, una viga, ¿sabe? Esa es una viga, miren, ese poste es una viga. Imagínense a alguien con una viga en los ojos intentando quitar una paja, pues no va a poder, al contrario, va a lastimar al de la paja. ¿Tú te dejarías operar por un doctor ciego? Jesús advierte esto porque la humanidad incrédula quiere que le predique a alguien que sea santo. Miren, la humanidad no le cree a los sacerdotes católicos porque son borrachos, fuman, dicen groserías, son pedófilos. Las personas conocen el sacerdocio católico, no les oculto. La gente sabe, por ejemplo, que Maciel fue una persona que abusó de muchos niños, un sacerdote católico que abusó de muchos niños. La gente los conoce, sabe quiénes son, por sus frutos los conoce. La humanidad está esperando un pueblo santo que le predique la verdad viviéndola. Y el Señor Jesucristo sabía esto. Por eso el Señor Jesús enseña estos pasajes. Si tú le vas a predicar a tu vecino tiene que ver que tú eres una persona que no es fiestero, que cuida su boca, una persona que no roba, que es íntegro, que demuestra lo que dice, ¿verdad? Porque si no, la humanidad no te va a creer y no se va a salvar. Fíjense, muy incrédulos, pero tienen un poquito de discernimiento. Miren, te pongo el ejemplo. Imagínate que viene una mujer con poca ropa. Esto es bien común, en las iglesias. Ropa muy ajustada al cuerpo o poca ropa. Y va con uno de sus compañeros de trabajo y le dice, Jesús te ama, ¿quieres recibir a Jesús en tu corazón? Le va a decir que sí, pero para quedar bien con la mujer de poca ropa. No le va a decir que sí porque sí lo crea, porque esa persona sabe cómo es posible que tú me hablas de un Cristo vivo y tú vives como peor que un mundano. El mundo se da cuenta de eso. Y el mundo no recibe tu testimonio si tú no lo vives. Y el apóstol Pablo enseña que esto es un peligro. Cuando va pasando el tiempo te vas descuidando y vas bajando la armadura. Y esto se puede meter. Y Jesús enseñó, cuídate de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Por qué? Porque este mundo no te va a creer si tú no lo vives. Pero en cambio, si tú destacas entre las personas, si tú eres una persona que cuida su boca, cuida su mente, cuida sus ojos, que cuando tú estás en tu trabajo pasa una mujer y tú desvías la mirada para no verla, pues tus compañeros van a creerte cuando les hables, porque lo estás demostrando con una conducta intachable. Y tú sí puedes juzgarlos. Pero si tú haces lo mismo, tú no puedes juzgarlos. ¿Por qué? Porque profanarías el evangelio, blasfemarías contra Dios. Y este capítulo 2 nos enseña que por causa de ustedes, la palabra de Dios es blasfemada. Y eso es un pecado gravísimo. ¿Sabes por qué nos tenemos que cuidar de hipocresía? Porque si tú eres hipócrita, estás deshonrando a Dios frente a las personas. Y eso es algo que Dios no va a tolerar. El tercer mandamiento de los 10 mandamientos se lo saben. Exégetas, se lo saben. El tercer mandamiento de los 10 mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque Dios no tendrá por inocente a quien tome su nombre en vano. Cuando tú presentas la palabra de Dios y no lo respaldas con una conducta intachable, estás rompiendo este tercer mandamiento. Todos nosotros conocemos a personas que profanan el evangelio, predican, pero la realidad es que su vida interna están deshonrando a Dios frente a los ojos de las personas. Y Dios nos advierte de que no seamos así. Esto es bien peligroso, a Dios no le agrada, ¿verdad? Hipócrita, verso 5, Mateo 7:5. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Jesús no está prohibiendo juzgar. Jesús no está prohibiendo juzgar. Fíjense, dice, si quieres juzgar, primero saca la viga de tu propio ojo. Si la sacas, ya puedes juzgar. Si la sacas, ya puedes juzgar. Entonces, Jesús da permiso de juzgar solamente a los que sacan la viga.
quiero que me entiendan cómo la apostasía de los calvinistas de salvo siempre salvo y otras sectas pseudocristianas han dicho que no se puede juzgar. Y eso no es verdad. Jesús enseñó que sí se puede juzgar. Él dijo, juzgar, pero con justo juicio. Y Jesús enseñó, si ya te quitaste la viga, ya puedes juzgar. Si tú ya no eres borracho, ya no eres maldiciente, ya no eres ladrón, ya no te contaminas viendo televisión, ya eres una persona santa, eres una persona que estás en el camino de Jesús fuerte y firmemente, ya puedes juzgar. Ya puedes juzgar. Ya puedes ver bien. ¿Cuál es el problema de juzgar con hipocresía? Que no puedes ver si eres hipócrita. Ese es el problema. Si juzgas con hipocresía, estás en ceguera y no vas a poder ver bien. Entonces, Jesús sabe que si tú quieres ser un médico medio miope, no vas a poder ver bien para poder operar. Lo vas a dejar mal. Tú no vas a poder discipular a alguien si tú no pasaste por un discipulado, ¿verdad? Regresamos a Romanos capítulo 2. Qué preciosa es esta carta, ¿verdad? Nos habla verdades. Acuérdense que la verdad es la que sana, liberta. Romanos 2:2. Más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Contra los que practican qué? Pues el capítulo 1 lo explica. Contra los que están atestados de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuraciones, detracciones, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, etcétera, etcétera. Y dice aquí la Escritura, el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Entonces, ¿por qué debemos primero juzgarnos a nosotros mismos y después juzgar a los demás? Para escapar de este juicio. Y va a escapar todo aquel que sea conforme a la medida de esta regla. Y la regla es Cristo, ¿verdad? Por eso medimos a nosotros mismos y a los demás. Porque todo aquel que no cuadre con esta medida no va a entrar al reino de Cristo, va a ser lanzado al lago de fuego. Es grave. Dios nos va a medir a nosotros y espera de nosotros que midamos lo mismo que midió Jesús. La Escritura enseña, todo aquel que tiene esta esperanza debe andar como Jesús anduvo, ¿verdad? Bueno, seguimos leyendo. Dice, verso 3, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. Fíjense, tú que juzgas y haces lo mismo, escaparás del juicio de Dios. Entonces, cuando alguien te dice, no juzgues, no se puede juzgar, eso solamente es válido cuando esa persona que está juzgando hace lo mismo. Pero si no hace lo mismo, sí puede juzgar. Quiero que me entiendan que juzgar no es condenar. Mucha gente dice, no condenes, el que no tenga pecado, tire la primera piedra. Mucha gente dice eso. Pero bueno, para empezar, condenación, solo Dios, porque solo Dios puede mandar al infierno. Eso es la condenación. Juzgar no es condenar. Condenar es decir, culpable, lago de fuego, eso es condenar. Y solo los jueces pueden condenar. Nosotros no podemos condenar, aunque quisiéramos, no podríamos. Aunque tú quisieras, no podrías condenar a nadie. Sí los puedes juzgar. Solo Dios condena, porque solo Dios va a decir salvo o perdido. Sí los puedes juzgar. Entonces, cuando alguien te dice no condenes, bueno, está mal bíblicamente, porque tú no puedes condenar aunque quisieras hacerlo. No puedes hacerlo. Solo Dios lo puede hacer. No puedes mandar a nadie al cielo, ni tampoco puedes mandar a nadie al infierno. Y dice, no entres en condenación. Tú no puedes entrar en condenación, porque si entraras en condenación, ya estarías en el infierno. Esa es la condenación. En el lenguaje bíblico, entrar en condenación es irse al infierno. Muchos dicen, los apóstatas dicen, no entres en condenación. Bueno, no puedes entrar tú a condenación a menos de que te mates. Ellos dicen eso porque el Espíritu Santo les está hablando fuertemente a su conciencia y les está diciendo que están mal. Y a esa voz interna de su corazón, ellos le dicen,
No caigas en condenación. Cristo ya nos hizo libres. No es condenación, es Dios quien está hablando a tu corazón y te está diciendo, estás mal. Y dices, es que no quiero caer en condenación a mí mismo. No es condenación, es Dios quien te está diciendo que no estás caminando bien. Porque si caminaras bien, tendrías paz. Pero te sientes mal porque estás mal con Dios. Eso enseña la Biblia. No juzgues. Ya viste que sí se puede juzgar. ¿Cuáles son los requisitos? No condenes. Tú no puedes condenar aunque quisieras. Tú no puedes mandar a nadie al infierno. Y si te dices, no caigas en condenación, hermano, ten paz. Bueno, quizá es Dios quien te está diciendo que estás mal. Y te está Dios juzgando en tu interior. Y no tienes paz y te sientes intranquilo porque es Dios quien te está advirtiendo para que no termines en el infierno. Hay un lenguaje apóstata del cristianismo apóstata que se ha querido infiltrar torciendo la escritura, pero hoy estamos aquí estudiando el libro de Romanos para mostrar la verdad y para sacar del engaño a mucha gente, ¿verdad? Fíjense, verso 4: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Fíjense, Dios es rico en benignidad. Quiere decir que Dios es bueno, por eso no te fulminan. Si estás en pecado, Dios no te ha fulminado aún porque Dios es bueno. Y Dios es rico en benignidad. No solo es bueno, es rico en bondad. Pero porque Dios sea rico en bondad no significa que nunca va a juzgar al pecador. Significa que le va a dar mucho tiempo para que se arrepienta. Pero no significa que nunca lo va a juzgar. Por eso juzgamos. Para que todo hombre entre en la medida de la plenitud de la estatura de Cristo, ¿verdad? A la estatura de Cristo, a la imagen de ese varón perfecto conforme a Él. Rico, Dios es rico también en paciencia. Pero porque Dios sea rico en paciencia no significa que va a tolerar para siempre al borracho. No significa que va a tolerar para siempre al adúltero. No significa que va a tolerar para siempre al que ve pornografía. No significa que va a tolerar para siempre al avaro, al que nunca usa su dinero para el reino de Dios, ¿verdad? No significa que Dios va a detener su juicio para siempre. Estamos hablando de este mensaje porque en muchas iglesias enseñan que no importa que haya pecado dentro de la congregación, no va a pasar nada. Y eso no es verdad. Dios sí va a juzgar. No porque no haya pasado nada en mucho tiempo significa que Dios no vaya a juzgar. Dios va a juzgar. Pero vemos que el juicio a veces se tarda mucho tiempo porque Dios es rico en paciencia, en benignidad, en longanimidad. Nos habla de paciencia durante un largo periodo. Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Si Dios no ha juzgado, no significa que Dios nunca vaya a juzgar. Si Dios no ha juzgado, es porque esa benignidad te está guiando al arrepentimiento. Te aseguro que tú y yo conocemos a pastores, a ministros, a gente incluso cristianos, que dentro de la iglesia siguen en pecado. Los conocemos. Dentro de la iglesia siguen en pecado. Y porque han pasado los años, ellos creen que Dios así los recibió, que Dios así los ama y que Dios nunca va a juzgar su pecado. Eso no es verdad. El tiempo, los años, no son evidencia de que Dios nunca vaya a juzgar tu pecado. Esos años más bien son evidencia de la benignidad y la bondad de Dios. Pero el juicio de Dios va a caer si no se arrepienten. ¿Verdad? Mucha gente cree dentro del cristianismo que ha burlado a Dios, porque ya pasó mucho tiempo y no pasó nada. Pero de Dios nadie se burla, dice la Escritura. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Si siembra para su carne, cosechará corrupción. Pero si siembra para el Espíritu, cosechará vida eterna y paz. La Biblia dice, de Dios nadie se burla. Y si ha pasado mucho tiempo y todavía no le ha venido el juicio de Dios al Chapo Guzmán, por ejemplo, no es porque Dios nunca lo vaya a juzgar. Es porque Dios en su misericordia extiende el tiempo para que el Chapo se arrepienta. ¿Me entienden? Y esto aplicado en la iglesia cristiana. Mucha gente está jugando al cristiano. Sabe que está en pecado y sabe que está haciendo mal, pero no cambia.
Vamos a ver qué va a pasar con ellos. Este mismo capítulo habla de eso. Los que no quieren cambiar. Vamos a ver. Pero por tu dureza, fíjense, dureza, esa es la raíz del no arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿qué va a pasar? Si ellos saben que están mal y pasan los años y los años y los años y los años y no se arrepienten, ¿qué va a pasar? Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. ¿Qué es la ira de Dios? ¿Qué es la ira de Dios? Es su enojo, es su indignación, es su furor. ¿Alguna persona se ha enojado alguna vez contigo? Se siente bien feo, ¿verdad? ¿Te imaginas lo que se siente cuando Dios se enoja contigo? ¿Se acuerdan de Esaú? ¿Cómo vendió su primogenitura por un plato de lentejas? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y después, con lágrimas, procuró la bendición con su papá Jacob, ¿se acuerdan? Pero no le fue dado espacio para el arrepentimiento, ¿se acuerdan? Aunque lo procuró con lágrimas. ¿Se acuerdan de Saúl, el rey? Cómo desobedeció a Dios. Y aunque procuró también la bendición, no la obtuvo porque fue y consultó a la bruja y Dios lo mató. ¿Verdad? Dios se apartó de Saúl y le envió un espíritu malo. Lo peor que le pueda pasar a alguien es que Dios esté enojado contra él. Es lo peor que pueda pasar. Y Dios va a estar enojado contigo si tú no te cuadras a la medida de la estatura de Cristo. Miren esa tabla que tengo ahí en la pared. Imagínate que tú tienes que estar de la estatura de esa tabla. No más, no menos. Tienes que estar de esa estatura. En el ejército no te dejan entrar si estás muy chaparrito. ¿Verdad? Y dices quizá, bueno, yo que tengo la culpa de estar chaparro. Bueno, físicamente tú no eres el responsable de estar chaparro o de estar alto. Pero tú espiritualmente sí eres el responsable de estar chaparro espiritual o alto espiritual. Sí eres el responsable. Y el único lugar seguro en toda la tierra es Cristo. Es estar en la medida de la estatura de Cristo. Es que estés igual que Jesús, viviendo como Jesús. Muchos dicen, recibe a Cristo y te salvas. Bueno, eso no es todo lo que enseña la Biblia. La Biblia dice, tienes que estar de la medida de Cristo para salvarte. No solo en Cristo, sino de la medida de Cristo. Y este es el único lugar seguro para estar refugiado de la ira de Dios. Entonces, si tú estás más afuera de esa tabla, la ira de Dios te va a alcanzar. Si tú estás más abajo de esa tabla, la ira de Dios te va a alcanzar. Tienes que estar a la medida de Cristo para que no te alcance. ¿Verdad? Este es el evangelio verdadero, el evangelio completo. Muchos dicen, solo recibe a Cristo y te salvas. Bueno, ese no es el mensaje completo. Tienes que estar a la estatura de Él para salvarte. Y lo hace el Espíritu Santo. Tú te tienes que dejar. Y aquí nos enseña que los que no se dejan es por dureza de corazón. Ahora, ellos están atesorando ira para el día de la ira. No solamente la ira, están guardando ira. ¿Tú guardarías ira? Por supuesto que no. Ellos, así como cuando tú ayudas a los pobres, tú das alimento al hambriento, tú haces algo para Cristo, tú estás haciendo riquezas en los cielos. Pero así como Jesús enseñó que puedes hacer riquezas en los cielos, también puedes hacer riquezas en el infierno, ¿sabías? Así como puedes hacer tesoros en los cielos, también puedes atesorar ira en el infierno y en el lago de fuego, ¿sabías? ¿Sabías tú que en el infierno hay rangos de castigo? ¿Sabías tú que en el lago de fuego hay rangos de castigo? Atesorar ira para el día de la ira es lo contrario de atesorar riquezas en los cielos. Este mensaje es fuerte. Y lo predicó el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no se andaba con cosas. Si el apóstol Pablo hubiera entrado a una iglesia bautista y hubiera visto las tonterías que predican de salvo siempre salvo, tú recibes a Cristo y no importa que te suicides, te vas al cielo, se desmaya el apóstol Pablo. Eso no es verdad. Verso 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus ¿qué?
Y esta carta es para creyentes. Esta carta no es para incrédulos, es para creyentes. Pablo le estaba escribiendo a la iglesia de los romanos. Y les está diciendo que a los cristianos Dios les pagará conforme a sus obras también. Por eso debemos andar en una manera santa, piadosa, obediente, sujeta a Cristo, ¿verdad? Y por eso nos debemos juzgar también unos a otros, pero en amor, exhortarnos. Porque de repente a nosotros se nos va el rollo, se nos va la onda, ¿verdad? No te das cuenta a veces. Y necesitas que alguien te lo enseñe, que alguien te lo diga y te lo recuerde, pero en amor, eso es importante. Verso 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces, la característica de los que obedecen a la injusticia, sí están obedeciendo a alguien, al diablo. La característica de los que obedecen a la injusticia es que son contenciosos, son peleoneros. La salvación no se pierde, no se pierde, no es verdad. Son peleoneros, no reciben el mensaje de la justicia, de la verdad, son contenciosos. Esta es una de sus características. ¿Qué pasa si tú le dices al borracho que ya no tome? ¿Se enoja? ¿Qué pasa si tú le dices al idólatra que ya tire esos yesos y pinturas y estatuas? ¿Se enoja? ¿Qué pasa si tú le dices al narco, al borracho, al ladrón, que no robe? ¿Se enoja? ¿Qué pasa si tú le dices a alguien que está equivocado y que se arrepienta, por favor? ¿Se enoja? ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que su corazón es duro y son contenciosos, son peleoneros, no quieren. Pero Dios anuncia en el capítulo 2 de Romanos a todos esos que no quieren, que el juicio de Dios los va a alcanzar tarde que temprano. Y sepan que un día se les predicó. Qué interesante, ¿verdad? Estamos viendo la Biblia, la palabra de Dios, la revelación de su voluntad. No estamos con cuentitos. Dice aquí la escritura: tribulación y angustia. ¿Qué es tribulación? ¿Qué es tribulación? Que sales de Guatemala y te metes a Guatepeor. ¿Qué es tribulación? Que sales de una y te metes a otra peor. ¿Qué es tribulación? Que corres del oso, te metes en la casa, apoyas la mano en la puerta y te muerde la serpiente. ¿Qué es tribulación? Que huyes del león y caes en el foso. Tribulación es mal tras mal, pues la Biblia dice que eso va a alcanzar a los que no se sujetan al Evangelio. Tribulación, y no solo tribulación, angustia. Y eso es precisamente lo que hay en la condenación eterna, en la perdición. Y la Biblia dice que eso va a alcanzar a todos los que no obedecen a la verdad. Enojo de Dios, tribulación y angustia. Después de la muerte. Eso es la segunda muerte. ¿Cuándo has sentido la peor angustia de tu vida? ¿Te acuerdas qué se siente cuando te sientes angustiado, cuando no te va a alcanzar el dinero? Cuando sabes que el diagnóstico del médico puede ser malo. Antes, cuando no caminabas en fe, que te tendías a angustiar mucho. ¿Te acuerdas cuando te daban una mala noticia y te angustiabas? De no pasar un examen, de una mala noticia de salud, de una mala noticia de dinero. Se siente horrible que no te va a alcanzar para pagar una deuda. Angustia de recibir malas noticias, ¿te acuerdas? Pues la Biblia dice que a los desobedientes y rebeldes, contenciosos y duros de corazón, los va a alcanzar la angustia. Una angustia sobrenatural, indescriptible. Sin reposo, sin paz. Sobre todo ser humano que hace lo malo. Judío primeramente y también el griego. Pero, ¿y qué de los que sí siguen la justicia y la verdad? Pero gloria y honra y paz al que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Ahora nos vamos a otro tema. Dentro del mismo capítulo 2, nos brincamos a otro tema. ¿Y qué de los que nunca escucharon la ley de Dios? ¿Y qué de sus aborígenes que estaban por allá en la selva,
o en los cerros, o los indígenas. ¿Y qué de ellos? ¿Qué va a pasar cuando mueran? La Biblia habla, dice, verso 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, bajo la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué dice ahí? Que a todos los hombres nadie tendrá excusa. A todos los hombres, dice aquí, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Dios escribió su ley en los corazones de todos los hombres. Si alguien elige la homosexualidad y el lesbianismo, que son pecado, y se van a eso, no va a tener excusa en el día del juicio, porque Dios escribió en su corazón que Dios hizo al hombre hombre y a la mujer mujer, ¿verdad? No habrá excusa, ¿verdad? Dios a todos los hombres escribió su ley en su mente y en su corazón, pero no le hacen caso. ¿Por qué el borracho se siente mal después de emborracharse al día siguiente, en la cruda? ¿Por qué? Es la ley de Dios escrita en su corazón. ¿Por qué el ladrón se asusta y se siente mal después de robar? Está asustado. La ley de Dios escrita en su corazón. ¿Cómo crees que se sintió, por ejemplo, Padres, el exgobernador de Sonora, después de hacer tanto mal al Estado? Terrible. ¿Disfrutó sus riquezas? Sí, pero con miedo. La Biblia enseña que el rico que obtuvo riquezas mal habidas, las tiene pero con angustia y temor toda su vida. El libro de Proverbios enseña que el rico que no caminó rectamente va a tener temor en su corazón y angustia. Dios no le va a dar paz para disfrutar. Toda persona tiene la ley de Dios escrita en su corazón. Todos. Entonces, cuando a ti te predicaron que los ídolos no, que los yesos no, que las estatuas no, y tú hiciste caso, fue porque no solo le hiciste caso al predicador, le hiciste caso a la ley de Dios escrita en tu corazón. ¿Sabías tú que no existen los ateos? ¿No existen los agnósticos? ¿Sabías tú? Ellos saben que existe Dios. Lo saben. Y tan lo saben que a veces sí creen y a veces no creen. No le están haciendo caso a la obra, la ley de Dios escrita en su corazón. Miren, yo he platicado con muchos ateos, férreos ateos, según ellos, ¿verdad? Y me asombra los comentarios que salen de su boca. Ateos férreos, así disque científicos aferrados, me han dicho, pues yo sí creo que existe un ser supremo. Y luego al día siguiente me dicen, no, no existe. A ver, decídete pues. Ellos saben en su corazón que sí existe, pero están endurecidos. Entonces tu conciencia, tú que me oyes, tu conciencia, ahí opera Dios y trabaja. Hazle caso a tu conciencia. El apóstol Pablo enseña que Himeneo y Fileto naufragaron en cuanto a la fe por no hacerle caso a su conciencia. Y enseñaban mentiras. Por ejemplo, ellos decían que la resurrección ya se había efectuado, y eso no es verdad. La primera resurrección será en el arrebatamiento de la iglesia. Pero los muertos durante la tribulación, los decapitados por causa de Cristo, también resucitarán. Después de la primera resurrección también. Entonces, a lo que voy es a esto. Hazle caso a tu conciencia. Si tú te pones una ropa y te sientes mal porque tiene una calaca, o tiene un dragón, o tiene algo malo, quítatela. Es Dios te está avisando que está mal eso. Si tú te pones algo y está muy pegado y te sientes rarito, ese rarito que sientes adentro es Dios te está hablando. Es tu conciencia.
Si tú vas a tomar una decisión, pero te sientes angustiado, te sientes mal y sabes que no está bien, es Dios quien te está hablando. Y si tú cometes una mala decisión y te va mal por cometer esa mala decisión, Dios no fue el culpable porque te avisó. Si tú te vas a meter en un crédito muy grande, muy amplio, y tú sabes que no puedes pagarlo y que los intereses te van a comer, y tú te sientes temeroso antes de agarrar ese crédito, no lo hagas porque es Dios quien te está avisando. Si tú te sientes mal porque te enojaste con alguien, porque le hablaste muy brusco a un hijo o a una hija, porque le hablaste muy brusco a tu papá o a tu mamá, si tú te sientes mal porque viste algo que no era indebido, porque dijiste una mentira, si tú te sientes mal porque no estás haciendo algo que Dios te está pidiendo, si tú te sientes mal porque no estás leyendo la Biblia a diario, porque eres una persona que no abre su boca para predicar el Evangelio de Cristo, déjame decirte algo, la Biblia deja muy claro, si tú no eres alguien acostumbrado a abrir la boca para hablar de Jesús, y tú sabes que Jesús salva del infierno, tú eres un asesino y no esperes llegar al cielo. Si no predicas de Cristo a los que te rodean, no esperes que Dios te reciba en el cielo. No esperes entrar al reino de Dios si tú no eres una persona que abre la boca para predicar de Jesús, porque la Biblia deja bien claro, si tú no anuncias esta humanidad que va rumbo a condenación, que solo Cristo salva, tú eres un homicida asesino. Porque tú sabes y tienes conocimiento de aquel que tiene poder para perdonar pecados, de aquel que derramó su sangre para remisión de pecados, de aquel que es el nombre, sobre todo nombre, dado a los cielos, bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Si tú lo sabes cuál es la cura de este cáncer maligno que es el pecado que se está llevando a la humanidad al infierno y no abres la boca, eres asesino y los asesinos no entrarán al reino de Dios. Y la conciencia te dice, no predicas. Es que yo no soy pastor, yo no soy ministro, yo me porto bien, yo no hago mal. Sí haces mal al no abrir la boca. Estás guardando la cura del cáncer del pecado para ti solo. No esperes que funcione. ¿Me entienden? Y la conciencia va operando y va trabajando en tu mente y en tu corazón. ¿Tú crees que el niño no se siente mal después de pelearse en la escuelita? ¿Tú crees que un niño, por ejemplo, como un niño chiquito como Pablo, antes daba unas cachetadonas y arañaba? Mi hijo. Después de que me pegaba, Pablo se sentía mal y venía y me decía, perdón papá, besito, abrazo. Él se sentía mal. No tiene ni 3 años. No tiene ni 3 años. La conciencia está operando en un niño chiquito. No hay excusa. No hay excusa. Todos tienen esta obra de la ley escrita en sus corazones. Y dice aquí que esa conciencia te acusa a ti mismo o te defiende. Imagínense que les diga, ahorita nos vamos a ir todos al hospital a llevar despensas y orar por los enfermos. Después de entregar una despensa y orar por alguien, ¿cómo te sientes? Gozo. Pero imagínate que sales de aquí y alguien se te mete en la avenida y bajas el vidrio y le gritas una grosería. ¿Cómo te sientes? Saliendo de aquí, ¿cómo te sientes? ¿Qué es eso que en tu corazón te dice estás bien o estás mal? ¿Qué es eso? La conciencia. El apóstol Pablo decía, verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. El creyente sano le tiene que estar haciendo caso todo el tiempo a su conciencia. El creyente sano le tiene que estar haciendo caso todo el tiempo a su conciencia. El apóstol Pablo advierte que los que no le hacen caso a su conciencia van a naufragar en cuanto a la fe. ¿Tú crees que el pastor apóstata, que ahora es amante del dinero y predica tonterías, solo predica prosperidad, solo predica bendición, paz y amor y misericordia, no habla del juicio de Dios, no habla del pecado, no habla de la santidad, no habla del arrepentimiento? ¿Tú crees que ellos, cuando empezaron a desviarse, no se sintieron mal? Pero no le hicieron caso. ¿Por qué? Porque el mensaje de la santidad no produce dinero. El mensaje del arrepentimiento no produce dinero. El mensaje de la prosperidad
ese sí produce dinero. El de la bendición, ese sí produce dinero. Pero el amor al dinero es el raíz de todos los males, ¿verdad? Dice la palabra. Que desviándose algunos por el amor al dinero, fueron traspasados de muchos dolores, codiciando lo malo. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, la Biblia nos declara que en el día del juicio, cuando Dios nos juzgue, va a haber dos juicios: el tribunal de Cristo para salvos y el juicio frente al trono blanco para los que se perdieron y se van a ir al lago de fuego, a la segunda muerte. Todos van a ser juzgados, unos en el tribunal de Cristo y otros en el juicio del trono blanco. Son diferentes tribunales. Pero dice aquí la Escritura que por Jesucristo Dios juzgará los secretos de los hombres. Los secretos. Y Dios te demostrará que en tu conciencia, en lo interior de lo profundo de tu corazón, tú sabías que estabas mal, porque Dios te lo enseñó. Y Dios no te va a juzgar solamente porque no le hiciste caso al predicador o a su palabra. Dios también te va a juzgar porque no le hiciste caso a tu conciencia. ¿Tú crees que el chavito que se va a vivir con una chavita sin estar casados, no se siente mal? ¿No se siente raro? ¿No se siente como angustia? ¿Tú crees que el trabajador que no paga bien los aguinaldos, el trabajador que le descuenta de más al trabajador de lo que debe para su seguro social, el jefe de trabajo que abusa del empleado y le descuenta más de los impuestos, no se siente mal el jefe? Dios le está hablando. Pero será juzgado por los secretos de su corazón. Dios lo va a sacar. ¿Me entienden cómo de Dios nadie se puede esconder? Hay mucha gente que se cree Jonás. Hay mucha gente que se quiere meter a la ballena para estar escondidos de Dios, como dice la Biblia, en lo oculto. ¿Quién los verá? Como dice los proverbios, ¿creen que las tinieblas los van a ocultar de los ojos de Dios? Las tinieblas no van a ocultar de los ojos de Dios. ¿Por qué la mayoría de los pecados se hacen de noche? Se hacen en oculto, en tinieblas. ¿Por qué creen? Porque Jesús enseñó: el que hace lo bueno viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Pero el que hace lo malo no viene a la luz porque teme ser descubierto, porque no quiere que sus obras sean descubiertas, porque la luz todo lo manifiesta. ¿Verdad? He aquí, ahora sí, ya hablamos de la conciencia, ahora vamos a hablar de este otro tema, del hipócrita que tiene finta y pinta de religioso, pero por adentro no está bien convertido. Y la Biblia nos advierte que nos cuidemos de eso, tener pinta de religioso, pero tener un corazón incircunciso. Hay mucha gente que tiene cristiañol, sí hermano, aleluya, gloria a Dios, pero su corazón no está convertido. Puede que se sepan versículos de memoria, pero son no nacidos de nuevo. Y el apóstol Pablo también habla de ellos. Vamos a leer, fíjense. He aquí tú tienes sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Fíjense, el verso 21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Sabían que este es un hábito saludable? Enseñarse a sí mismo. Miren, a mí se me hace muy chistoso, pero yo dentro de mi mente yo digo, no Paco, esto, lo otro, no Paco. Y mi esposa me ha cachado hablando conmigo mismo, ¿verdad? Ella a veces se ríe de mí porque yo me hablo a mí mismo. Y aquí dice, ¿no te enseñas a ti mismo? Esto es un hábito bueno, regañarte a ti mismo. Es un hábito bueno, regañarte a ti mismo. ¿Lo haces? ¿Lo haces?
Te tienes que regañar a ti mismo. La Biblia dice que te tienes que regañar a ti mismo si no quieres que cuando tomes la cena del Señor seas juzgado por comer indignamente la cena del Señor, ¿sabías? En la cena del Señor, cuando se toma, parte el pan y se reparte, y cuando todos toman de la copa, la Biblia dice que antes de tomar del pan y de beber de la copa, dice que te tienes que juzgar a ti mismo, para que no seas culpado de comer indignamente de la cena del Señor. Juzgarte a ti mismo es predicarte a ti mismo, es regañarte a ti mismo. Y el apóstol Pablo enseña esto: regáñate a ti mismo. Y si tú te regañas a ti mismo, Padre Celestial, voy a tomar tu santa cena, pero yo me arrepiento por haber esto hecho, por haber hecho lo otro. Mi conciencia me dijo que hice mal, yo sé que hice mal, pero dice tu palabra que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En ti hay perdón y misericordia para que seas reverenciado. Gracias, Señor, porque en ti hay perdón para que tu pueblo no se vuelva a la locura. Me arrepiento, hice mal, y en tu interior tú estás orando esto. Señor, mi conciencia me dice que hice mal. Dios, mi conciencia me dice, me arrepiento, te pido perdón. Y después de eso, ya tomas la cena del Señor. Pero si tú no lo haces, la Biblia enseña que Dios te va a castigar tu cuerpo, con enfermedad o con muerte. Dice el apóstol Pablo, por haber tomado la cena del Señor indignamente, por eso entre ustedes hay muchos enfermos y debilitados, para que sean castigados ahora y no sean castigados con el mundo, en el infierno. ¿Me entienden? Y el verso 21, subráyalo por favor. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Este es un hábito de un cristiano sano, de un cristiano maduro, enseñarse a sí mismo. Y si tú haces esto no vas a caer. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices, sí, no se debe robar, robar es malo. ¿No pagas impuestos? Sí, no se debe de robar. ¿Haces evasión fiscal? ¿Me entienden? Predicarte a ti mismo. Tú que dices que no se adulterar, ¿adulteras? Tú regañas a los adúlteros. ¿Y tú eres adúltero? ¿Tú codicias mujeres u hombres? ¿Tú que abominas de los ídolos cometes sacrilegio? ¿Tú que dices, sí, no, los idólatras, los que rinden culto a imágenes y estatuas que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, pies y no andan, no tienen espíritu, son vanidad, obra de artífice, obra de hombre, que con un pedazo de yeso, hacen una estatua de una virgen y un santo, y con el otro pedazo de yeso hacen un excusado, una letrina del mismo yeso. Sí, los ídolos, ignorantes, idólatras. Y tú vas y comes pan de muerto, y tú vas y te echas tu rosca de reyes, y tú vas y te echas tus tamales de la Candelaria, cuando la Biblia enseña, no comerás alimento ofrecido a los ídolos. Y eso está en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos. Creo que es el capítulo 15. ¿Me entienden? Te mofas de los idólatras, pero tú ahí vas y cometes sacrilegio también. Eso enseña la Biblia. Predícate a ti mismo. Esto es un hábito muy sano, muy bueno. Sorpréndete a ti mismo hablándote, corrigiéndote, para que no te tenga que corregir Dios. Imagínate que Dios ve tu mente, que te estás diciendo a ti mismo, hiciste muy mal, arrepiéntete. Sí, me arrepiento, Dios, perdóname. Tú solito te estás autopredicando. Dios no va a tener por qué disciplinarte porque ve que te estás corrigiendo. Dios no va a tener que enviar a un hermano para que te diga arrepiéntete. Qué vergüenza que venga un profeta como David a decirte, tú mataste y adulteraste, elige uno de 3 castigos. O correr de tus enemigos, o mortandad, o pestilencia. No recuerdo exactamente cuáles fueron las 3 plagas que les dio a elegir. Creo que fue Natán. Qué vergüenza que venga un profeta a corregirte. Qué vergüenza que Dios te tenga que humillar con una disciplina, porque la Biblia dice que Dios castiga a los que ama. Mejor me corrijo solo, ¿verdad? Pues mejor. Verso 23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios.
El capítulo 2 de Romanos enseña que es bien peligroso que tú defiendas la palabra de Dios, pero tú deshonres a Dios frente a la gente. Que digas, sí, soy un niño cristiano, con tus amigos de tu escuela, soy un niño cristiano, pero tu maestra te sorprenda peleando con un niño. Sí, soy un niño cristiano, pero tu maestra te tenga que regañar porque no le haces caso y no te pones a trabajar. Que le digas a tu jefe, soy cristiano, y seas de los que llega tarde, flojo, de los que tengan que regañar porque no hace bien su trabajo. Sí, soy cristiano, y te vistes indecentemente, indecorosamente, y la gente se da que no es cierto, se da cuenta que no es verdad. Sí, soy cristiano, pero hay gente que batalla contigo con cosas que no debería batallar. Sí, soy cristiano, pero ves con tu familia películas horribles donde matan, roban, adulteran, asesinan y hay brujería, hechicería, magia negra, etc. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley deshonras a Dios. Miren, a Dios le preocupa su honra y su fama, y nosotros somos encargados de cuidar la honra de Dios. Nosotros somos encargados de cuidar su fama, su gloria, y tenemos que tener mucho cuidado de no deshonrarlo. Eso es bien grave. Y si ya lo deshonraste, pues pídele perdón a Dios, Dios te perdona, pero procura no hacerlo más. Tú sabes que actualmente en este siglo hay millones de personas que deshonran a Dios frente a la gente. No con palabras, con hechos. Tú lo sabes. Gente que se dice cristiana, que se viste peor que una prostituta, como esta señora que se pinta el pelo de rubio y ¿cómo se llama la que canta? Yuri. Está deshonrando a Dios con un traje de que ni las prostitutas. Y dice, soy cristiana. No es cierto. Eso es un pecado gravísimo, deshonrar a Dios frente a los gentiles. ¿Me entienden? Y el capítulo 2 es una medicina perfecta para curar esto. Si no vas a honrar a Dios, mejor no digas que eres cristiano. Nosotros somos los encargados de cuidar la honra de Dios. Repite, soy encargado de cuidar la honra y el prestigio y la gloria de Dios. Por eso tengo que ser intachable. ¿O no? Es nuestro deber. Y la Biblia dice, si alguien padece, que no padezca como homicida o ladrón o malhechor. Si alguien padece, que padezca, pero por hacer lo bueno. Eso dice el apóstol Pedro. Si alguien padece, que padezca, pero por justo, no por injusto. Y encomiende su alma al fiel Creador y haga el bien, dice el apóstol Pedro. Porque si alguien padece como cristiano, esto es agradable delante de Dios. Qué pesado es para un jefe andar atrás de un trabajador flojo, inconstante. Y peor si se dice cristiano. Tú sabes que yo he visto que uno de los hábitos más terribles de los mal llamados cristianos es mentirosos. A veces los cristianos son los que más mal quedan. Eso es deshonrar a Dios. Aparte que los mentirosos no van a entrar al reino de Dios, sino tendrán su paga en el lago de fuego. Entonces, ¿de qué te estoy hablando? Te estoy diciendo de que a Dios le preocupa cómo nos conduzcamos en este mundo, pero por su prestigio a los incrédulos. Porque los incrédulos de afuera, ellos saben ver que el catolicismo no, por sus frutos. Borrachos, fornicarios, pleitos, o los frutos. Pero a los cristianos les ven algo diferente. Les ven justicia y por eso los escuchan diferente. Los escuchan con mayor detenimiento. Qué interesante, ¿verdad? Y acá se acabamos. Verso 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y nosotros no queremos que blasfemen a Dios por causa nuestra.
Queremos que lo glorifiquen viendo las buenas obras, ¿verdad? Que tú sí seas sí y que tú no seas no. ¿Eres albañil cristiano? Tú sí es sí, tú no es no. Y si te equivocas, ve y dile. ¿Vamos a cometer errores? Sí, los vamos a cometer. Pero una cosa es cometer error por ignorancia y otro es por dureza de corazón, ¿verdad? Pues en la verdad la circuncisión aprovechas si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Eso era para el judío, pero el cristiano ¿cómo aplica? Si tú te dices cristiano, pero no obedeces a Jesús, no eres cristiano. Si tú te jactas de cristiano, de lo que quieras, de aleluya, yo tengo 30 años de cristiano, 30 años en el ministerio, yo estudié en tal lugar, yo soy esto, soy líder de alabanza, soy esto y soy lo otro, pero si tú no obedeces a Jesús, no eres nada. Si tú no obedeces a Jesús, ni siquiera te atrevas a decir que tienes un año con Cristo. No te atrevas. Si tienes la circuncisión, pero vives como incircunciso, Dios no te ve circuncidado, te ve incircunciso. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti mismo que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Fíjense, pilar de la fe, el verso 29, pilar de la fe, subráyenlo, sino que es judío el que lo es en lo interior. ¿Es judío el que qué? El que lo es en lo interior. ¿Y la circuncisión es la de qué? La del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. No es el hombre el que te tiene que aplaudir, tiene tantos años en el ministerio, ¿quién sabe? No, es Dios quien te tiene que aplaudir. Él sí es obediente, Él sí guarda mi palabra, Él sí me es fiel. Entonces aquí dice la Escritura, circuncisión del corazón, en espíritu y no en letra. Por eso tú ves a mucho pseudo cristiano muerto, sepulcro blanqueado, muerto, tiene fama pero de que vive, pero está muerto, porque no está circuncidado el corazón, no está agradando a Dios en espíritu, solo le agrada en la letra. Aleluya, gloria a Dios, amén, hermano, Dios te bendiga. Pero no tiene un corazón circuncidado que obedece a Jesús. De nada sirve eso. Estamos hablando del tema de la falda en la mujer. Por supuesto que vestir falda es lo mejor de lo mejor. Sí es verdad que el pantalón empezó a entrar con la mujer por una mujer rebelde cubana, porque las mujeres, ¿se acuerdan de las fotos de los años 60, los 40? Todas usaban falda, lo mejor es la falda. Pero yo les decía, yo no le puedo decir a alguien que si no se pone falda no se salva, yo no puedo hacer eso. Lo mejor es la falda, pero ¿la falda te salva? Hay mujeres que usan falda y no son salvas. Aquí sí entra este versículo. ¿Tienes circuncisión física, pero no tienes corazón circuncidado? No te salva. Puedes usar falda como los de la luz del mundo, como las adventistas, como los testigos contra Jehová, etcétera, etcétera, etcétera. Como todas esas sectas. Puedes usar falda como mujer, pero si como mujer no tienes corazón circuncidado, con todo y falda, pues te vas al infierno. La falda podría ser la versión de la mujer de la circuncisión de la versión del hombre. Pero aquí la Biblia enseña, el velo no te salva. El velo es necesario y la Biblia lo enseña. La falda no te salva y la falda es muy bonita y es lo mejor que se puede hacer. Pero aquí Dios habla de algo más importante que las telas, que la ropa. Es adentro. Y por supuesto que si traes los de adentro vas a traer los de afuera. Por supuesto que si tú dices tienes corazón circuncidado, miren,
A una señora no le da problema usar falda. Una señora no le da problema usar falda. Pero una muchachita impía que usa pantalones embarrados como si fueran licra y muestra su desnudez a todos los hombres para que la codicien en la calle, a esa mujer sí le va a costar trabajo usar falda. Porque tiene que negarse a sí mismo, cargar su cruz y seguir. Pero aquí la Biblia nos advierte que en cuanto cambia lo de adentro, no me voy a desviar en falda sí, falda no, es ustedes que Dios les hable. El Espíritu Santo habla y cada quien le hace caso al Espíritu Santo. No me voy a meter ese tema, cada quien que le haga caso al Espíritu Santo. Yo soy hombre, yo no tengo por qué meterme mucho tema de mujeres porque soy hombre. La mujer, entre ustedes, exhórtense. Pero Dios habla y cuando cambia lo de adentro, cambia lo de afuera. Pero si hay apariencia de fuera y no hay lo de adentro, no hay salvación. Y este es el tema. Si hay apariencia exterior, pero no hay realidad interior, de nada sirve. De nada sirve. Si un hombre está circuncidado, usa kipa, usa los riolitos de los ultraortodoxos jaredí, se deja la barba, usa saco, usa corbata, usa los atuendos externos de lo que humanamente parece religioso y aceptable religiosamente, pero por dentro es un incircunciso. ¿De qué le sirve? De nada. Qué bonito usar saco. Yo no uso saco porque no tengo, pero tengo unos ahí, pero no, yo no tengo casi ropa así formal. Pero qué bonito que yo me viniera así formal y todo eso, pero ¿de qué me sirve si yo no tengo realidad interior? Es muy bonito venir vestido así, porque represento bien a Cristo, ¿no? Con mi corbatita, con mi saco, represento bien a Cristo y a mí no me da problema vestirme así. Honro mejor a mi Señor vestido así. Pero de nada me sirve, y la Biblia lo enseña, no tener el corazón circuncidado y agradar a Dios en espíritu y no solo en letra. Y de esto la Biblia nos advierte, porque hay mucha gente que tiene apariencia externa, pero en lo interior no son convertidos, no son nacidos de nuevo. Y Dios pide de nosotros los dos, los de afuera y los de adentro. Los dos. Miren, yo no me preocupo porque mucha gente no cambia. Afuera sigue con sus piercings, sigue con mostrando los calzones, sigue demostrando que tiene corazón incircunciso. Yo no me preocupo mucho. Si ustedes ven que venga aquí, por ejemplo, un cholo, un drogadicto, que gloria a Dios que los traiga, a mí no me preocupa mucho que su exterior no cambie tanto, y les voy a decir por qué. Porque en cuanto cambie el interior, va a cambiar lo exterior. En cuanto cambie el corazón, automáticamente cambia lo exterior. Automáticamente cambia lo exterior. A mí me preocupa que no se conviertan. No tanto me preocupa su ropa, me preocupa que no se conviertan. La ropa es como un síntoma de lo que hay adentro. Y este es un ejemplo. El apóstol Pablo enseñando la circuncisión externa no es evidencia que exista circuncisión interna. El tema, el contexto de hoy es honrar a Dios, a servir a Dios en espíritu, una realidad veraz, ¿verdad? Entonces, no quiero que se me confundan, no quiero que se me distraigan. Los temas de la ropa, la falda sí, la falda no, el velo sí, el velo no, el saco sí, el saco no, la corbata sí, la corbata no. La falda es lo mejor, el saco es lo mejor, la corbata es lo mejor, el velo, la Biblia habla del velo por causa de los ángeles, es lo mejor. Pero hay algo más importante, el corazón. Eso es lo más importante. Y de eso nos enseña la palabra de Dios. Esa conversión, esa circuncisión que la hace Jesucristo. Y eso es lo que hace a alguien salvo o no salvo. Eso es lo que lo hace salvo. La circuncisión de corazón. ¿Qué es estar circuncidado de corazón? Que cuando tú ves algo en la palabra, que Jesús enseñó algo, dices, sí Señor, y lo obedeces. Alguien no circuncidado de corazón es, bueno, yo creo, yo pienso, no, yo no voy a obedecer eso, esto sí me gusta, pero esto no. Eso no es circuncisión. Circuncisión es cortar la vieja naturaleza y botarla para la basura y nunca más regresar atrás. Eso es la circuncisión. Y espero que me hayan entendido. Yo sé que de este tema salen muchas otras ramas, muchas cosas muy interesantes, pero no se me desenfoquen, mediten en esto. Circuncisión del corazón. Hacerle caso a la conciencia, predicarme a mí mismo, regañarme a mí mismo.
Dios nos mostrará lo demás, iremos caminando con Él, así como nos sacó de muchas cosas que estaban mal, lo va a seguir haciendo en nuestras vidas. Dios no nos va a dejar, lo va a seguir haciendo en nuestras vidas, y démosle gracias a Dios porque nos ha mostrado la luz de su palabra, ¿verdad? Podemos juzgar, pero con amor, siempre y cuando no hagamos lo mismo nosotros. Gracias, Padre Celestial, te amamos, bendito seas. Gracias por este capítulo tan precioso y tan poderoso de tu palabra, que es Romanos capítulo 2. Te amamos, Señor, te exaltamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, Padre Celestial. Gracias, Padre Santo. Te amo con todas mis fuerzas, Señor. Lávanos y límpianos con tu sangre preciosa. Ayúdanos, Señor, háblanos a nuestra conciencia. Cuando hagamos mal, decláranoslo, Señor, a nuestra conciencia, para arrepentirnos, para limpiarnos, para hacer tu voluntad, para no desviarnos, Padre. Ayúdanos a hacer ese hábito tan bonito de predicarnos a nosotros mismos. Gracias, Dios, te amamos. Bendito seas. En el nombre de Jesús. Amén.